Vamos a ver un caso de estudio de ingeniería, va a ser la enfermedad de Parkinson. Bueno, bien sabemos que esta es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y los que han sido afectados han sido millones de personas en Estados Unidos. Esta enfermedad se caracteriza por tener los músculos rígidos incontrolables, temblores involuntarios, dificultades para mover las extremidades, etc. Esta enfermedad es causada principalmente porque hay una destrucción de neuronas que producen dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que inhibe ciertas señales en el cerebro para poder ayudar a controlar el movimiento. Entonces, vamos a escribir eso. El hecho de que se disminuya la dopamina va a causar ciertos problemas en algunos circuitos de retroalimentación en el cerebro que van a ayudar a iniciar y poder coordinar el movimiento. Entonces, con menos dopamina, estos circuitos no van a funcionar correctamente y van a producir que los músculos se contraigan, que sean incontrolables, temblores involuntarios, etc. Ahora supongamos que una compañía biotecnológica desarrolla un medicamento para poder aumentar la disponibilidad de dopamina en el cerebro de pacientes con esta enfermedad de Parkinson. Ahora, para poder abordar este problema, vamos a pensar en un método inicial que es la inyección intracraneal. Pero esta inyección intracraneal no puede ser viable por la cronicidad de la enfermedad. Es decir, no se va a poder estar inyectando o suministrando durante toda la vida a un paciente con esta enfermedad. Entonces, requerimos pensar o tenemos la necesidad de una administración que sea continua del medicamento y que no sea tan invasiva. Entonces, aquí es donde entra, digamos, el equipo de bioingeniería, donde debe formular un mecanismo de entrega con dosis adecuadas para que se puedan hacer ensayos clínicos humanos y así poder decidir cuál es la forma más viable de poder suministrar estos medicamentos. Para esto, nosotros como bioingenieros debemos pensar en algunas variables a considerar para el método de administración. Estas variables, pues vamos a tomar lo que vimos ya anteriormente. Van a ser la masa, los moles, la fracción de masa, el peso molecular, las concentraciones y molaridad. Bien, y ahora vamos a pensar qué diferentes métodos tenemos para poder administrar estos medicamentos. Podemos pensar métodos principales, cuáles serían, pudiera ser el intravenoso, intramuscular, oral, bucal, sublingual, tenemos también rectal, puede ser subcutáneo también, por inhalación y tópico. Entonces, de todas estas, nosotros tenemos que averiguar cuál es la adecuada para poder administrar. Mencionado esto, ahora vamos a ver un diagrama de la vía metabólica para el tratamiento del Parkinson. Nosotros podemos pensar en estas diferentes opciones y este medicamento va a ser, o bueno, este medicamento creado por la industria biotecnológica sería L-Dopa o levodopa. Vamos a considerar, por ejemplo, la vía oral. Este L-Dopa es el precursor administrado entonces por vía oral que va a poder cruzar la barrera hematoencefálica. Vamos a escribir qué es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica entonces es una estructura formada por células endoteliales y va a proteger al cerebro de sustancias tóxicas y regula la entrada de nutrientes. Entonces, como primer punto, pensamos
que la L-Dopa sí puede cruzar la barrera hematoencefálica para poder ingresar al cerebro. Una vez que la administramos por vía oral, va a suceder la absorción en el tracto gastrointestinal. Esto quiere decir que la L-Dopa se va a absorber en el intestino y se va a transportar a través del torrente sanguíneo. Ahora sí, la L-Dopa, cuando llega a la barrera hematoencefálica, va a poder cruzar esta barrera utilizando transportadores específicos como el transportador de aminoácidos grandes neutros. Esto sucede porque la L-Dopa es estructuralmente similar a los aminoácidos, entonces va a ser reconocida y transportada activamente por el cerebro a través de este transportador de aminoácidos grandes neutros o LAT1. Una vez que entra en el cerebro, ahora sí la L-Dopa va a ser convertida en dopamina por una enzima que va a ser la L-aminoácido aromático descarboxilasa o AADC. Vamos a escribirlo. Entonces tendríamos la L-Dopa en el cerebro, se pone en contacto con esta enzima que es la L-aminoácido aromático descarboxilasa y se va a convertir en dopamina. Entonces, esta enzima va a ser la responsable de convertir la L-Dopa en dopamina. No lo mencionamos, pero la L-Dopa tiene un peso molecular de 197.2 gramos por mol. Y sabemos que la barrera hematoencefálica restringe, digamos, su paso a moléculas con un peso molecular inferior a 500 gramos por mol. Entonces, la L-Dopa es lo suficientemente bajo para poder ser transportado. Una vez que se ha convertido en dopamina, esta dopamina va a activar algunos receptores dopaminérgicos que van a estar presentes en las neuronas. Pero también hay que considerar una cosa, va a ser que hay ciertas enzimas que van a degradar la dopamina. Estas enzimas van a ser la monoamino oxidasa B, la otra enzima es la catecol o metiltransferasa. Entonces estas dos enzimas degradan la dopamina y nosotros debemos pensar en una forma de inhibir estas enzimas. Entonces el próximo paso sería la inhibición por descomposición. Para el caso de la monoamino oxidasa B, vamos a utilizar un inhibidor que va a ser la selegilina. Y para el caso de el catecol o metiltransferasa o COMT, su inhibidor es la entacapona. Ok, estos inhibidores, la seligilina y la entacapona, son inhibidores de estas enzimas y van a tomarse por separado de la L-Dopa, pero también se administran junto con ella para poder mejorar su eficiencia. Normalmente la seligilina se va a tomar por vía oral, eh, generalmente para evitar esta degradación de dopamina en el cerebro. Lo mismo sucede para el caso de la entacapona, que ese se toma en cada dosis de la L-Dopa, justamente para que también se degrade la L-Dopa en la sangre y que permita que más L-Dopa llegue al cerebro. Entonces aquí la dopamina llegaría a los receptores D1, D2, etcétera. También se pueden utilizar algunos agonistas. Bueno, ¿qué son los agonistas? Los agonistas son sustancias que imitan la acción de un neurotransmisor al unirse y activar sus receptores. Vamos a escribirlo. Entonces, bueno, para este caso, ¿qué tipo de agonistas podemos utilizar? Bueno, existen algunos como el pramipexol y el ropinirol.
que, como bien dijimos, van a activar estos receptores dopaminérgicos que van a terminar por compensar la falta de dopamina en el cerebro y mejorando el control motor. Una vez visto todo esto, podemos pensar que la administración oral es la más conveniente y aceptada por la facilidad de uso, porque es menos invasiva, porque permite la absorción del medicamento a través del tracto gastrointestinal y que además puede atravesar esta barrera hematoencefálica gracias a su, pues sí, al peso molecular, por su capacidad de poder ser reconocida por la LAT1, que permite el transporte al cerebro, y porque se convierte en dopamina dentro del cerebro para poder ejercer ese efecto terapéutico en la enfermedad de Parkinson.